Un feliz y bendecido día para todos, un gozo, una alegría poder estar nuevamente con ustedes como todas las mañanas, compartiendo este breve momento de reflexión, de meditación en la palabra del Dios del cielo. El libro de Isaías, el capítulo 55, el versículo 6, contiene un texto que es muy citado por los hermanos, por el pueblo del Señor, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias también. El texto dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sin lugar a dudas, consideramos a este texto una invitación para acercarnos a Dios, para volvernos a Dios, una invitación para encontrar en Dios la verdadera satisfacción del alma y la verdadera razón de vivir. Comienza el pasaje diciendo: a todos los sedientos, a todos aquellos que tienen sed, a todos aquellos que están necesitados. Tal vez un llamado, tal vez una invitación a aquellos que habían vivido en el exilio y que habían sido marcados por la condición de vida que habían tenido que pasar. Tal vez una invitación a aquellos que habían sufrido en carne propia lo que es estar lejos de Dios, de su familia, de sus amigos, de su tierra, y que ahora son invitados a venir, son invitados a regresar, son invitados a volver, son invitados a tener la posibilidad de encontrarse con Dios. Por supuesto que ese encontrarse con Dios tenía o tiene un tiempo y tiene un momento. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que Él está cercano, en tanto que hay oportunidad, en tanto que las posibilidades, que las opciones así lo permiten, de acercarnos a Dios. Tristemente, la mayoría de nosotros solemos ser muy inmediatistas para lo ocasional, para lo transitorio, pero solemos ser muy displicentes para lo real y para lo eterno. Para conseguir las cosas pasajeras, efímeras, hacemos mucho esfuerzo, pero para las cosas eternas siempre esperamos un poquito más. Siempre estamos a la expectativa de cosas nuevas que tienen que ver con lo presente, con el momento, pero siempre estamos tratando de esperar que pasen las cosas, que pase el tiempo. Muchas personas se esfuerzan y lo dan todo por conseguir algo que a la final es pasajero, pero no están dispuestos a dar mucho por aquello que es eterno. La invitación entonces que le hace Dios a los que seguramente estaban en el exilio, para que vengan, para que regresen, pero también les dice: y los que no tienen dinero. El exilio los había dejado en una condición de escasez, de ruina, de pobreza, en una condición de desolación. Los enemigos habían aprovechado todas las posibilidades que tenían, les habían arrebatado sus bienes, les habían arrebatado lo que ellos tenían y estimaban como valioso. Estaban sin dinero y el Señor les dice: no, vengan. Y los que no tienen dinero, pues vengan y compren sin dinero, y compren sin precio vino y leche. Esas dos palabras, vino y leche, quizás hace referencia a la abundancia, pero no una abundancia de cosas materiales, una abundancia de aquellas cosas. Recuerdan lo que el Señor Jesús también expresó, y le expresó a sus seguidores: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y cuando nosotros realmente decidimos buscar a Dios por lo que Él es
no por lo que Él nos da, realmente podemos encontrar en ese Dios, podemos encontrar en el Señor la verdadera satisfacción del alma. Cuando una persona por dentro, allá en su corazón, está satisfecho, aunque los bolsillos estén vacíos, siempre será feliz. Reitero eso, cuando el alma del ser humano está satisfecha, aunque los bolsillos estén vacíos, será feliz. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, uno de los pasajes que están en el conocido Sermón del Monte, que abarca el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, y también algunos pasajes en el Evangelio según San Lucas. El Señor le habla a los discípulos acerca del afán y de la ansiedad. Empezando el capítulo 1, dice el versículo 1, el capítulo 5, el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Es una enseñanza para discípulos del Señor. No tan solo para creyentes, sino para discípulos. Y una de las cosas que les habló el Señor fue precisamente acerca de aquello que causa afán y que causa ansiedad. Entonces el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Note que el Señor Jesús les está hablando a ellos de dos cosas que son muy importantes en la vida de los seres humanos. La comida y el vestido. Cosas que son necesarias, cosas que no son un lujo. Y luego dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Coloca como ejemplo las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta el Señor: ¿no valen ustedes mucho más que las aves del cielo? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Los lirios, que son hierba del campo, versículo 30, que hoy es y mañana desaparece. ¿Y quién los viste? ¿Quién los embellece? ¿Quién los engalana? Nuestro Dios. Por eso la invitación que hace el profeta Isaías a los que no tienen dinero, para que vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Pero luego el siguiente verso dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y seguramente también aquí hay una referencia a las prácticas paganas, en medio de las cuales habían vivido y habían gastado su dinero en cosas que no sacian, en cosas que no alimentan, en cosas que no nutren el alma, que no nutren el espíritu. Cuando uno hace un recuento de muchas personas que hoy se quejan por la condición económica en que están, especialmente personas mayores, uno podría hacerse una pregunta: ¿y lo que ganaron en su juventud? ¿Y lo que ganaron cuando podían trabajar y cuando tenían toda su fuerza y su capacidad? ¿En qué lo gastaron? ¿En qué gastaron el trabajo de toda una vida? ¿En qué gastaron el dinero que alguna vez tuvieron? Hemos hecho y compartido que nuestro país tuvo algo que se llamó la bonanza cafetera. ¿Cuándo salió aquel famoso billete
de 200 pesos, si no estoy mal, y que tenía una planta de café, la Bonanza Cafetera. Hablando con algunos hermanos que tuvieron la posibilidad de vivir en ese tiempo, la gente agarraba los billetes y literalmente se los fumaban, les prendían fuego como si fuese un cigarro y se fumaban el dinero. Hoy no tienen nada. Hoy quizá están en una condición de esperar que otros les den. Pero la pregunta es, ¿por qué gastaron el dinero en lo que no era pan? ¿Por qué gastaron el fruto de su trabajo en lo que no sació sus vidas? ¿Cuántas personas, cuánta gente enriquecieron a fábricas de licor, enriquecieron fábricas de cerveza, y su familia y sus hijos no pudieron y no disfrutaron de esa bendición y de esa prosperidad que tuvieron sus padres, porque gastaron el dinero en lo que no era pan y el trabajo en lo que no sacia? Y luego, entonces llegó el tiempo de la enfermedad, el tiempo de la vejez, cuando ya no había fuerzas, cuando ya no había, y ahora, entonces, pues sencillamente se dedican a quejarse por la condición en que están, a quejarse por la situación en que están. Esto también es un llamado para la iglesia de hoy. Esto también es un llamado para el pueblo del Señor hoy. Recuerde lo que dice la Biblia: ve a la hormiga, oh perezoso, mira a la hormiga y considera sus caminos. No tienen jefe, no tienen rey, pero en el verano las hormigas preparan su comida para cuando llegue el invierno. Si hay algo que la Biblia nos enseña también, y que tristemente la mayoría de nosotros pasamos por alto, es algo que se llama mayordomía, administración sabia de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos entrega, de lo que Dios pone en nuestras manos. Muchas veces Dios ha puesto en las manos de muchas personas abundancia, pero así como con abundancia recibieron, así también con displicencia malgastaron. Así como el hijo menor de aquel padre que tenía 2 hijos recibió la parte de sus bienes y se fue, así muchos han recibido mucho y también se han ido. Gastaron su dinero en lo que no es pan y gastaron su trabajo en lo que no sacia. Dicen por ahí que algunos, cuando jóvenes, gastan la vida consiguiendo dinero, y cuando están viejos gastan el dinero consiguiendo vida. Que Dios nos ayude a ser equilibrados, porque creo que una de las grandes torpezas de la humanidad en general es que tenemos la mirada puesta en lo pasajero, en lo transitorio, de tal manera que lo único que pensamos es pues adquirir algo nuevo que muchas veces no necesitamos, comprar cosas que realmente nunca vamos a usar. Gastamos la vida intentando llenar el vacío del corazón con cosas materiales que nunca lo van a llenar, porque lo que realmente llena el corazón es la bendición de Dios, es lo que Dios nos quiere dar. Dice el verso 30 del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, se refiere a la hermosura de los lirios, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Aquí el Señor le añade algo más: beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿cuáles son todas estas cosas?
pues todas aquellas cosas que usted y yo necesitamos para la vida. Necesitamos cuando el salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Está hablando precisamente de eso, de tener suplidas las necesidades en Dios, tener suplidas las necesidades de parte de nuestro Dios. Pero note que dice, no he visto justo desamparado. Y es interesante porque a veces pasamos por alto esa palabra justo y creemos que justo es el que va a la iglesia con una Biblia grande y que se sienta en la primera silla a gritar amenes y aleluyas. Justo es aquel que vive. Y de hecho, en Isaías capítulo 51, dice la Biblia, en el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Hay varias cosas aquí implícitas. Número 1, inclinad vuestro oído, es decir, prestad atención. Es decir, no dejar, no pasar por alto lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. ¿Cuántos en el momento del fracaso tienen que reconocer que ya Dios se lo había advertido, que ya Dios se lo había dicho, pero lo pasaron por alto? Sencillamente no inclinaron su oído, no estuvieron prestos. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos ser como aquellos siervos que esperan a que su Señor regrese, y si regresa a cualquier hora de la noche, entonces está dispuesto para abrirle, está presto para abrirle. Alguien dice que ese siervo es aquel que duerme con el oído puesto en la puerta, de tal manera que cuando su Señor regrese, ni siquiera necesita tocar a la puerta, ni siquiera necesita llamar, porque el siervo está tan dispuesto, está tan presto, está tan atento, que los pasos de su Señor es una alerta para que él sepa que ya está cerca, y cuando llega a la puerta, ya la puerta está abierta. Bienaventurado ese siervo, al cual cuando su Señor le halle velando, al cual cuando su Señor le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Estando presto, estando vigilante, estando atento, estando dispuesto y estando disponible para el Señor. Entonces dice, inclinad vuestro oído. Pero luego dice también algo. Dice, y venid a mí. Entonces, nosotros realmente tenemos que hacernos una pregunta. ¿Realmente hemos venido al Señor o hemos venido a la iglesia? ¿Hemos venido al Señor o hemos venido al grupo? Cuando yo veo la falta de cristianismo en algunos hermanos, en algunas personas, incluso predicadores. Yo llevo cerca de casi 40 años en medio de las ovejas, en medio de pastores, en medio de quienes nos hacemos llamar el pueblo de Dios. Y créanme que he visto una falta de cristianismo. No una falta de normas, no una falta de reglas, no una falta de tradiciones, no una falta de dogmas, ni siquiera a veces una falta de doctrina, pero una falta de cristianismo, una falta de vivencia de esa vida de la cual se habla y de la cual se predica. En una ocasión, un hermano hablaba tanto acerca del prójimo y que lo más importante era el prójimo y que todo tenía que ver con el prójimo y que la enseñanza del Señor estaba relacionada con el prójimo. Y luego que compartió y habló todo eso acerca del prójimo, entonces en un diálogo que teníamos, hablamos acerca de alguna persona, y que hablaba tanto del prójimo, dijo, ese ojalá le pasara no sé cuántas cosas. Y cuando le dijimos, y lo que estaba diciendo acerca del prójimo, dijo entonces dijo, eso era solamente por hablar. Y es que la vida cristiana no puede ser una cosa hablar y otra cosa vivir. La vida cristiana es hablar, pero vivir
también lo que hablamos. Entonces dice, inclinen vuestro oído y vengan a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oíd y vivirá vuestra alma. Y terminando con lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 6, entonces dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O Dios nos da lo que queremos, o Dios nos da lo que necesitamos. En la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, el Señor Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, cada día danos el pan, sino el pan nuestro de cada día, dánoslo ya, dánoslo hoy. El pan que vamos a comer por el resto de nuestros días, suple nuestras necesidades. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Entonces, ¿qué está enseñando el Señor? A que vivamos día tras día. Pero como dijo alguien, tenemos que aprender a vivir como si el Señor viniera en el próximo segundo, pero trabajar como si se tardara 1000 años. Debemos estar en la real expectativa de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá a nuestras vidas lo que haga falta. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y no se olvide, no gaste su dinero en lo que no es pan, y no gaste su trabajo en lo que no sacia. No se mate trabajando para malgastar en cosas inútiles y simples. Bendiciones.